Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad traigo para ti la cartelera de estreno para la temporada de verano 2019 que inicia en el mes de julio. Animes, ovas, onas y películas animadas que dirán presente en la pantalla grande y chica. La mayoría de los títulos presentados en el video aún no cuentan con el día de estreno confirmado a la publicación de este video, así que está muy atento a los boletines posteriores. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así que comenzamos con los estrenos de la temporada de verano 2019. Anime. Grand Belm. El mundo dejó de experimentar la magia hace muchísimos años. Los humanos ya no la perciben. Esta historia inicia cuando un chico común como Mangetsu Hinata conoce a Shigetsu Ernesta Fukami, que emigró de Alemania a Japón en una noche de la luna llena. Danmachi segunda temporada. Este anuncio de la segunda temporada se emitió en el estreno de su película Danmachi Arrow of the Orion en el mes de febrero y continúa con las aventuras de Bell junto a Ice en este mundo lleno de fantasía y magia. Toaru Kagaku no Accelerator. En Ciudad Academia hay 6 clasificaciones para las personas, clasificación 0 para los que no tienen poderes y clasificación 5 para los que tienen una cantidad abrumadora de poder. En toda la ciudad, solo 7 han llegado a la clasificación número 5, y el más fuerte de esos 7 es Accelerator. Toaru Kagaku no Accelerator es el protector de la Última Orden, y tras salvar una misteriosa chica, se demuestra que hay un complot para usar a la Última Orden en un plan siniestro. Todo depende de él para impedirlo. Título que pertenece al universo de Toaru Mayutsu no Index. Arifureta, Shokyogu Isekai Seikyu. Un otaku joven llamado Hajime Nagumo, un día en el salón de clases, es convocado a un mundo de fantasía. Llega junto a sus compañeros, los cuales los tratan como héroes de haber salvado a la humanidad. A pesar de ser un sueño para un otaku destacado, todo se transforma estrepitosamente. Hajime solo puede transmutar cosas, mientras que los demás tienen poderes extraordinarios. ¿Para qué vivir en el ridículo y a la vez glorificado por ser un simple herrero? Dr. Stone. Una ciudad entera se quedó paralizada al ver un destello de luz cegador. 3000 años después, un estudiante logró despertar en un mundo con estatuas, aunque no está solo. Su amigo Senku, que lleva despierto unos meses, tienen un plan para reactivar la ciudad con la ciencia. Karakai Yosu no Tagaki-san segunda temporada. Regresa Nishikata con su vida complicada en la escuela junto a su amiga Tagaki, que hace sus días un infierno y busca las formas de desquitárselas con ella con cada maldad que le hace. Lord Elmeloy 2 y el resto se los dejo anotado porque es un título imposible de pronunciar. Lord Elmeloy 2 es el último Waver Velvet. Se le exige que reclame su herencia, el castillo de Andra. Aunque no es el único que va dispuesto a hacer su reclamo, el dueño anterior exigió que como requisito indispensable los convocados deben competir por medio de un juego ingenioso. Dumbbell Nan Kilo Moteru. Sakura Hibiki es una chica con un gran apetito y al ver que la ropa empieza a quedarle más ajustada, decide ingresar a un gimnasio y se consigue con una de sus compañeras de clases, y juntas comienzan a buscar el cuerpo ideal. Senki Sensho Symphogear, quinta temporada. El anime cuenta con la historia del grupo de idols llamado Wei Win, que tienen el poder de usar sus canciones para activar un arma muy antigua llamada Symphogear, que debe usarse para luchar contra los alienígenas. Maho-sama Retry. Akira es una persona normal, un día conectado a un juego donde su personaje jugable es el señor de los demonios, es teletransportado a otro mundo. En ese nuevo mundo conoce a cierta chica con discapacidades y viajan juntos mientras son atacados por santos y países enteros. El siguiente título no es para mortales como nosotros, así que los dejo anotado. Masato nunca pensó que un simple encuentro lo terminaría llevando a un plan del gobierno secreto y luego a un mundo de videojuegos donde se encuentra a su madre. ¿Será posible que su madre pueda ser una compañera de aventuras? Kawaii Keba Hentai. Keiki Kiryu recibe inesperadamente una carta de amor. El ideal de tener una novia lo llena de emoción, aunque la carta no tiene nombre, pero sí tiene una ropa interior blanca. Ahora deberá averiguar quién es esta chica y desvelar el misterio. Nakanohito Genoma.
Y Raidi Akatsuki logra desbloquear un nivel oculto en el videojuego Nakanohito Genome. El contenido de este nivel es en la vida real y al despertar descubre que fue secuestrado junto con un equipo de juegos. Todos con destrezas diferentes en el nivel 1 explican cómo es el juego, pero ¿lograrán sobrevivir? Tejina Senpai. MC se ve obligado por la escuela a afiliarse a un club, mientras que sin ánimos comienza a buscar un buen club. Allí es donde conoce a Tejina Senpai, que sufre pánico escénico y trata de hacer trucos de magias en el salón, y simplemente es muy gracioso en el intento de que un truco salga bien. Kanata no Astra. Ambientado en el año 2061 con viajes espaciales, los estudiantes de Kair High School se embarcan hacia Planet Camp, pero cuando el grupo B5 llega al campamento, una esfera de luz envuelve a 9 miembros en el espacio exterior y los traslada a 5012 años luz de distancia. Ahora, los jóvenes quedan con una nave espacial no tripulada tratando de administrar sus recursos y tratar de regresar a casa tripulando el Astra. Ushinoko y el resto del título en la descripción. Dale es un aventurero calificado a pesar de ser muy joven. Un día tiene una misión en el bosque y encuentra a una niña diabólica a punto de morir. Incapaz de abandonarla, decide adoptarla, aunque no deja de preguntarse cómo llegó esa niña al bosque en primer lugar. Given. Las pasiones de Ritsuka de tocar la guitarra y jugar baloncesto se vuelven aburridas. Mafuyu se hace con una guitarra rota y Riska decide acomodarla. Una vez finalizada la tarea, Mafuyu canta y deja a Riska muy impresionado. Araburu Kiseku no Tomedomo Yo. Las chicas que integran el club de lectura deciden hacer un compartir para romper el hielo y conocerse mejor. La palabra sexo despierta en ellas un nuevo sendero de su camino, algo torpe hacia la adultez indistintamente de sus orígenes y personalidades. Copcraft. Reto Sanami es un mundo paralelo donde viven hadas y monstruos. Este mundo logró descubrirse por una puerta hiperespacial hace 15 años. Ciudad de Santa Teresa es un lugar donde ambos mundos se encuentran, por medio de migrantes. Aunque es un lugar bello, vive a la sombra del crimen donde el detective Kei Motoba y el mundo alternativo Tirana se juntan a pesar de sus diferencias. Ben, Bella y Velo son humanoides que luchan por la justicia. Aunque son yokai, protegen a los humanos de los malos yokai. Mantienen sus esperanzas de que algún día puedan ser como los humanos. Este es un nuevo reboot de la obra original del mismo nombre y con un rediseño en la apariencia de sus personajes. Está interesante, ¿cierto? Katsute Kamidata Kemono Tachie. En el proceso de la guerra civil de norte contra sur, los norteños, al verse superados en números, recurren a la magia oscura para ganar la guerra y crearon a los Encarnados, unas bestias que tras la paz deben aprender a vivir en el mundo sin batallas bélicas o morir en manos de un cazador de bestias. Kochoki. Wakaki Nobunaga es un drama histórico que narra la vida de Oda Nobunaga desde su adolescencia hasta su época de caudillo en contra de su hermano Nobuyuki. Yoshikusei no Mudasukai. Tanaka se le ocurrió darle a sus compañeros de clase sobrenombres según sus peculiaridades y así inicia el día en la escuela, donde veremos si los chicos están al nivel de la madurez a medida que van creciendo. Sonandes K. Tras un accidente de avión, los sobrevivientes pasan su primavera en una isla desierta donde deben crear todo desde cero. Las chicas de secundaria deben aprender a sobrevivir y a comer lo que encuentren. Try Nights. Riku Haruma ingresa a una nueva escuela y no ve un futuro cercano de ningún tipo. Lo que hace es observar a los demás estudiantes haciendo deportes hasta que observa a Kira Kariya jugando al rugby, un juego por el que Riku sentía mucha pasión y abandonó por su físico. Ahora siente como su pasión por este deporte comienza a despertar. Machikado Masoku. Yuko Yoshida comienza a sentir cómo despiertan sus habilidades de demonios y tiene como misión derrotar a la doncella del santuario del clan Light, Momo, que es un ascendiente de Lilith. Yuko pierde por no tener fuerzas suficientes, pero también puede debilitar a Momo y juntos deben colaborar para proteger la paz en la ciudad Tama. Re-Stage Dream Days. Mana Shikimiya tiene como meta llegar al Prince Stage. Ganar este premio determinará quién será la idol de la escuela intermedia. SD Gundam War Sangoku Sokesuden.
El mundo está prácticamente desolado tras las constantes batallas a pesar de que hay esperanzas de recuperar la vida. Esta se ve turbada por un virus llamado Yellow Zombie. Este virus afecta a los humanos y aquellos que no están infectados deben resguardarse en ciudades fortificadas. Lo que le da energía es Trinity, una fuente de energía que no es abundante y ha generado cientos de conflictos sociales. Star Mew tercera temporada. Continuamos con esta historia que narra la vida de 5 chicos que buscan ingresar a un musical de la Academia Ayanagi. Para que esto ocurra deben aprobar las clases impartidas por el grupo Kokai, que son los que gozan de mayor jerarquía y talento dentro de esta academia. Fire Force, esta brigada especial de bomberos se enfrentan al fenómeno conocido como combustión espontánea, que convierte a humanos en infernales. La primera generación sufre de este mal, pero en generaciones posteriores pueden controlar las llamas y retener la forma humana a la vez. Shinra Kasakabe puede encender sus pies a voluntad y se une a los bomberos, mientras busca desvelar el misterio alrededor del incendio que mató a toda su familia. Yubisaki Kara Honki no Netsuho. Yure es un chico playboy muy mujeriego, hasta que finalmente se siente tan enamorado que decide pedirle matrimonio a una chica. Ella lo rechaza, con una ilusión destruida conoce a Ryo, pasan la noche juntos, nadie puede negar de la química de ese par, y ahora Yume busca negar esta nueva inclinación. ¿Podrá hacerlo? Ensemble Stars. Yume Nosaki Private Academy es una escuela que está frente al océano. Es una escuela especializada en hacer idols para los niños y para la producción del entretenimiento. Es una escuela de varones que un día, por razones no muy claras, recibe a una niña, cuyo deber es producir idols como la primera del curso de productores. Villain Saga. Los vikingos se han hecho de un nombre importante, compuesta por las familias más fuertes y violentas. Thorfinn entrena en el campo de batalla y se prepara para hacer su deseada y esperada venganza en contra de los asesinos de su padre. Isekai Sheet Magician. Taishi Nishimura y Rin se transportan a un mundo de magia y espadas. En este mundo ambos obtienen nuevas habilidades tanto físicas como mágicas y juntos inician una nueva vida como magos llena de aventura. Pasamos a las Original Net Animation y lo hacemos con The King's Avatar. Regresa en su segunda temporada donde Jane Shu, pionero del juego online Glory, luego de volver al juego con un nuevo avatar y con nuevas habilidades, se enfrenta a nuevos desafíos en la segunda temporada de este anime chino. Modao Sushi 2, conocida como Grandmaster of Demoniac Cultivation, continúa la trágica travesía de Wei Wuxian tras reencarnar gracias al lunático que le ofreció su cuerpo a cambio de la realización de una venganza y deberá sobrevivir al ataque constante de las otras sectas que lo quieren muerto una vez más. Night of the Zodiac Saint Seiya. Sin duda, Netflix está apostando este año por la animación japonesa, comenzando la temporada con este remake sobre Saint Seiya, conocido en habla hispana como Los Caballeros del Zodiaco. Luego de constantes retrasos en su producción y lanzamiento, al fin se definió su estreno para julio de 2019, así que falta poco para conocer el cambio de sexo de Shun, ¿o siempre fue mujer internamente? Ay, qué sé yo. Contará con un total de 2 episodios. Kengan Ashura. A mediados de la era Edo existen áreas pertenecientes a hombres de mucho dinero. Ellos contratan a gladiadores para que realicen una lucha de todos contra todos y el ganador recibe todos los premios. Tokitoma, apodado Ashura, logra vencer a sus contrincantes y su forma de pelear llama la atención de Nogi Hideki. Seven Seeds. En el futuro inmediato, un meteorito gigante ha colisionado con la Tierra. Todos los organismos vivos, incluida la humanidad, han sido borrados de la faz del planeta. Nace el proyecto Seven Seeds, en el que se seleccionan cuidadosamente 5 grupos de 7 hombres y mujeres jóvenes y se colocan en equipos con la esperanza de prevalecer la existencia de la raza humana. Este título resulta que tenía que haber salido en la temporada de primavera, pero fue movido hasta finales de octubre. Ahora pasamos con las OVAs. Y es que Tensei Shitara Slime Dataken nos presenta una OVA que recopila la historia que se desarrolla entre el manga 12 y 13 del manga, donde narra la competencia de sumo que se lleva a cabo en la ciudad de Tempest. Majimoshi Rurumo Kenketsu Hen. La OVA se basa en el manga de Watanabe del mismo nombre. Aquí podemos apreciar lo ocurrido en el 9º volumen. La historia narra la vida de Kota Shibaki, que es una chica pervertida y que por accidente invoca a Rurumo,
que es un aprendiz de bruja que usa boletos mágicos. Ahora a Rurumo le toca cumplir los deseos de Kota por medio de dichos boletos, pero la vida de Chibaki se acorta cada vez que los usa. Totsukuni no Shoujo. Esta obra es acerca del volumen recopilatorio número 8, donde hay un mundo dividido en dos, exterior e interior. En estos reinos se le dice a sus habitantes que no deben salir de las respectivas divisiones. Chiba es una niña que vive en una aldea abandonada donde convive con un guardián demonio llamado Maestro. Aunque tienen prohibido tocarse, ambos experimentan un lazo a pesar de sus apariencias. Ahora vamos con la sección de las películas. Ni no Kuni. Yu y Haru se involucran en un caso donde un amigo de la infancia, Kotaro, donde ambos se ven obligados a visitar un mundo paralelo que no es muy distinto al mundo real, llamado Ni no Kuni. Mientras la vida de Kotoma está en peligro, ¿cuáles son las mejores decisiones que deben tomar en el mundo de Ni no Kuni? Free Movie Road to the World. Es una película que resume la tercera temporada con nuevas escenas que servirá como introductorio a una nueva película que se estrenará en el año 2020. Este film nos muestra la vida cotidiana de estos jóvenes amantes de la natación. Weathering with You. Un chico y una chica confunden sus destinos en medio de un desbalance en el tiempo, donde todo está desordenado. Hinamano posee la habilidad de hacer que la lluvia ceda simplemente rezando. Por otro lado, esta película además contará con una novela ligera escrita por el mismísimo Makoto Shinkai. Dragon Quest Your Story. Una película en CGI 3D basada en el videojuego de Square Enix, específicamente basado en Dragon Quest V, así que no será una historia 100% original. One Piece, película número 14, Stampede. Es una película conmemorativa a los 20 años del anime. La película se desarrolla en Pirata Expo, que es un evento hecho y destinado para los piratas, en donde se reúnen los personajes más infames en la búsqueda de un gran tesoro escondido, que perteneció nada más y nada menos que a Goldie Roger. Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo Kurenai Densetsu. También conocida como Konosuba, presenta su película, donde veremos a este grupo de amigos que van a la ciudad natal de Megumi para una nueva aventura. Hello World. La película se ubicará en Tokio en el año 2027, que muestra sitios turísticos de este país en esa época. Y así llegamos al final de este fantástico video. Recuerda que los días de todos estos títulos se irán actualizando a medida que vayan pasando los días. Además, estaré informando sobre dichas fechas en los boletines informativos. Seguramente se sumarán nuevos títulos en la última semana antes del inicio de la temporada de verano, así que estén muy atentos. Saludos especiales a nuestro patrocinador en Patreon, Jorge Rendón, que ya lo volví famoso seguramente. Saludos a Sofía Beleri, Bel Cranel, Tsukasa Eichi y a Saúl Parra. No olvides dejar tu like, comentar y compartir el video. De esta forma nos apoyas a seguir construyendo fantástico contenido para ti. Si es primera vez que miras el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Amino como Rincón Otaku LA o visita nuestro portal web www.rinconotakuLA.com. Contamos con una cuenta de Patreon por si deseas apoyarnos. Los enlaces de nuestras redes sociales los encuentras en la descripción. Nos vemos en un próximo video.